Romanos capítulo 5, versículos 15 al 21. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bien, en esta noche vamos a ver que la naturaleza de Cristo está en los creyentes. La naturaleza de Cristo está en los creyentes. Eso vamos a ver con la ayuda del Señor en estos versículos 15 al 21. Y quisiera comenzar con una pregunta en esta noche. ¿Qué es más fácil, ensuciar o limpiar? Ensuciar, ¿cierto? Es mucho más fácil. Por supuesto que ensuciar. Siempre es más fácil destruir que construir. Siempre es más fácil desordenar que ordenar. Desobedecer que obedecer. Siempre es más fácil no estudiar que estudiar. Siempre es más fácil hablar mal de otros que bien de otros. Y también, como en estos días un poco difíciles de salir, de frío, siempre es más fácil quedarnos en nuestra casa que venir a la casa de Dios. Y es que en nuestros corazones hay una tendencia a la rebeldía. En el ser humano hay una rebeldía natural a no de recibir una autoridad sobre nosotros. El hombre sin Dios, por ejemplo, es sabio en su propia opinión y quiere reinar en su propia vida sin permitir que nadie más tome control en absoluto de sí. En cambio, nosotros que somos hijos de Dios en el día de hoy, sí deseamos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. El verdadero hijo de Dios se somete y obedece a su Dios, porque ahora hay una nueva vida dentro de nosotros, la vida de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, que la naturaleza de Cristo está en los creyentes. Aquí en este pasaje vamos a ver cuán bueno es Dios, cuán santo es Dios y cuán digno de alabanza es Dios. Pero por otro lado, cuán malo, pecador y perdido está el hombre. Veremos cuánto Dios ha hecho para salvarnos. Veremos que la obra de la gracia es mayor que la obra que hizo el pecado. Porque el pecado entró y ¿qué hizo? Entró, ensució, destruyó, desordenó, mató, pero la gracia entra para hacer todo lo contrario. La gracia limpia, reconstruye y da una vida nueva y eterna. Vamos a ver aquí que el pecado hizo una tremenda hondura, hizo un daño profundo y extensión enorme del pecado. Hizo estragos en la naturaleza humana. Incluso la Biblia nos dice que el pecado afectó la creación también, completa. Pero vamos a ver también que la gracia, con su provisión y salvación, ha penetrado hasta lo más profundo, ha completado toda extensión dañada para hacer una obra completa de salvación por medio de Cristo. Así que vamos a ver que la naturaleza de Cristo está en los creyentes. Dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios
por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí en este versículo 15 vamos a ver la intensidad de la obra de la gracia de Dios sobre el pecado. Y el versículo 16 habla de la extensión. Como usted puede notar, el pecado cuando fue introducido hizo un gran daño. Un gran daño. Tomó la naturaleza humana y la corrompió totalmente. Afectó toda la creación, es decir, hay un daño interno, profundo y extenso a todo. La Biblia incluso en Romanos 3:23, lo hemos leído ya, dice, por cuanto todos pecaron. El pecado hizo un daño total en toda la naturaleza humana y también en toda la creación. Pero la gracia de Dios aparece no para empeorar el daño, sino que la gracia de Dios aparece para revertir ese daño. La gracia de Dios viene y supera en riqueza de amor de Dios al pecado introducido de Adán. Dice, pero el don no fue como la transgresión. La gracia de Dios entra para hacer algo distinto. Sigue diciendo el versículo, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. ¿Cuál fue el daño que hizo el pecado? Dice aquí, los muchos murieron. ¿Cuál es la primera y más grande acción que hace el pecado en la raza humana? La muerte. Trajo la muerte, por cuanto todos pecaron. Y también Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, la muerte. Y significa que esta muerte viene a todos. Hay una muerte física y hay una muerte espiritual. Sigue diciendo el versículo, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. El pecado entró y afectó a todos. Y ahora la gracia de Dios inmerecida, que ha sido dada gratuitamente por Dios a todos, también puede afectar a todos. Está disponible para todos. No produjo muerte, sino que produjo abundancia. ¿Qué significa aquí que es abundancia? Bueno, significa que supera lo anterior. Por eso preguntábamos al principio, ¿qué es más fácil? ¿Ensuciar o limpiar? Es mucho más fácil ensuciar. Es mucho más fácil, en general, ¿no? La muerte, el pecado, son consecuencias de todo esto malo que ocurrió con la caída de Adán. Pero la gracia de Dios viene y hace algo mucho mayor que lo que hizo la muerte. La gracia tiene la capacidad de reparar todo, de hacerlo todo de nuevo y de dar gracia y perdón a cualquier pecador. Por eso que dice que la gracia es abundante. Es cierto que el pecado hizo un daño, pero la gracia es mayor. La obra de la gracia es mayor. Y dice aquí que se aplica a los muchos, es decir, a todos. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Hay provisión suficiente para todos, aunque algunos rechazan? Sí, hay provisión suficiente, dice Primera de Juan 2:2, para todo el mundo. Por la gracia de un hombre, dice el versículo 15, Jesucristo. ¿Quién es la fuente de este regalo de Dios? La fuente de la gracia de Dios está en Jesús. Este regalo de perdón y salvación gratuita lo trae Cristo. Y al mismo tiempo, Cristo mismo es el regalo de Dios, es el don de Dios. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aquí en este versículo 16 vemos la extensión de la gracia, al mismo tiempo la extensión de la acción que hizo el pecado. Por la caída, todos vinimos a ser pecadores. La extensión del pecado entonces afecta a todos y así también la gracia. La gracia se introduce para poder quitar la acción del pecado. Así que un solo pecado, el de Adán, produjo un daño enorme, pero al mismo tiempo, por un solo sacrificio, el de Jesús tomó todo este enorme daño, lo abarcó todo y ahora hace posible la justificación de cualquier pecador que venga con arrepentimiento y fe genuinos. Dice el versículo 16, y el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Aquí se introduce entonces el concepto
de la extensión de la gracia. Es decir, así como el pecado abarcó a todos, los condena a todos y los hace pecar también, la gracia, por su parte, hace una cosa diferente. Dice allí, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Qué hizo el pecado? Los hace condenables a todos y los pone a todos enfrente a Dios para juicio. Un solo pecado trajo muchos pecados, todos condenados y el juicio de Dios. Pero el don, dice al final del 16, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. La gracia hace algo diferente. Es un regalo de Dios inmerecido que en vez de traer el veredicto de la condenación, trae otro veredicto, el veredicto de la justificación. ¿Lo notan? El pecado entonces hasta aquí vemos que introduce en el mundo la caída, la condenación, la naturaleza pecaminosa y por supuesto delante de Dios la culpabilidad. Pero la gracia trae la posibilidad de perdón y de la justificación. Eso es lo maravilloso del Evangelio, el veredicto de la justificación. Ahora recordemos esto muy importante. Cuando una persona pecadora cree en Cristo como su Señor y Salvador, no es declarado inocente, porque nosotros no somos inocentes. Nosotros somos culpables, de hecho. Éramos culpables. Por eso Pablo ocupa el término justificación. Justificación significa declarar justo, que es diferente. Ninguno de nosotros puede ser declarado inocentes. Dios nos declara justo, es decir, aplicó toda su ira a su Hijo Jesús en la cruz, y cuando Jesús muere y hace el pago por nuestro pecado, esa justicia que Cristo logró en la cruz se le aplica a todo pecador que cree. Es decir, nosotros recibimos la justicia de Cristo. Estábamos todos condenados, estábamos en fila, en línea, para ir a recibir nuestra muerte, nuestra ejecución. Pero vino uno que dijo, yo voy a morir en lugar de todos ellos. Muere y nosotros somos liberados. Eso es lo que pasó cuando contrastamos la obra del pecado y la obra de la gracia. Dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Note lo que dice la primera parte del versículo 17. Dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte. Esto resume el efecto destructor del pecado. El pecado entró, penetró hondamente en todo el ser del hombre y en toda la creación y abarca a todos los seres humanos. Y la consecuencia final de esto es la muerte tanto física como espiritual. Reinó. Pero a continuación dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Qué hace la gracia? La gracia entra, viene a arreglar el problema que introdujo el pecado para reinar también, pero no para muerte, sino que para vida, como un regalo de Dios por medio de quien la trae, que es Jesús. Esta gracia da vida, el pecado trae muerte. Los que tienen a Cristo van a reinar en vida eterna. Termina el versículo 17 diciendo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué hace la gracia? La abundancia de la gracia es que llena todo, lo bajo, lo alto, lo ancho. El amor de Dios y la salvación lo llena todo. Por eso que la gracia es superior y más abundante que la obra del pecado, porque el pecado entró y destruyó, hizo daño, pero la gracia viene para arreglarlo todo, para traerlo todo a nueva vida. Dice el versículo 18 ahora, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué significaba muchos? Aquí el versículo lo dice, todos los hombres. La palabra muchos entonces, o los muchos en este pasaje, no significa un grupo reducido, significa todos
los hombres. ¿A quién afectó el pecado? ¿Solamente a algunos? No, a todos los hombres. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Por el pecado de Adán vino la caída, la degeneración, la inmoralidad, la rebeldía, la desobediencia, las enfermedades, la muerte física, todos los males fueron introducidos en el momento de que nuestros primeros padres pecaron. Y como consecuencia de esto, la condenación. Esta es la justicia de Dios para condenación. Pero gracias al Señor y su gracia maravillosa, que nos ha revelado otra justicia, la justicia de Dios para salvación. Dice a continuación el versículo, de la misma manera, por la justicia de uno, ¿vino a cuántos? ¿A algunos? A todos los hombres, la justificación de vida. ¿Para cuántos está ofrecida la salvación? Para todos los hombres. Para todos los hombres. ¿Ve que no hay límite en el ofrecimiento de la justicia de Dios? Dios ofrece la salvación a todos. ¿La muerte afectó a todos? Sí, pero ahora viene la gracia y ofrece justificación de vida a todos los hombres. ¿No es maravilloso el Evangelio y el pago que hizo Cristo en la cruz? Alcanza para todos los que creen en Él. Se ofrece absolutamente a todos. Así que la justicia que Cristo logró en la cruz fue que cuando Él muere y derramó su sangre en la cruz, ese sacrificio pagó la culpa por los pecados de todos los hombres, por todos. Y ahora Dios el Padre está dispuesto a perdonar a cualquier pecador que venga a Él con arrepentimiento y con fe genuinos. Dios Padre en este momento es totalmente santo para justificar a cualquier pecador, porque hubo una ofrenda presentada que limpió esos pecados. Así que, si usted hoy día es un hijo de Dios, ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, es porque ha sido librado de la culpa que antes se le había atribuido. Y esto es muy importante. Justificación es un término que Pablo aquí ha usado bastante en Romanos. Hemos dicho que significa ser declarado no culpable. No culpable, porque no somos inocentes. Esto es una declaración, digámoslo así, judicial de Dios. ¿Qué es lo que realmente produce el cambio interior? Acompáñeme por favor a Tito, capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 5. Quisiera que veamos este versículo, porque una cosa es ser justificado, es decir, ser declarado justo por la justicia de Cristo, y otra cosa diferente es la transformación interior. Eso se produce por otra obra que la hace el Espíritu Santo y se llama regeneración. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Así que la justificación es la declaración de Dios por la cual Él dice que tú eres ahora limpio de tu culpa. Pero ¿quién es el que hace la transformación interior? El Espíritu Santo, por una obra que se llama regeneración. Jesús en Juan capítulo 13 lo explicó a Nicodemo, ¿recuerdan? Le dijo, tienes que nacer de nuevo. Así que usted puede ver que son cosas distintas, ¿no? Y que hacen distinto efecto. La justificación entonces es la declaración legal de Dios. Él dice, este ahora es mi hijo. Pero la renovación interior, la transformación, la produce el Espíritu Santo por la regeneración. Y Él todos los días está obrando y transformándonos. Ahora somos nuevas criaturas, no solamente por una declaración legal de Dios, lo somos también por una obra continua que el Espíritu Santo está haciendo dentro de nosotros. Versículo 19, si volvemos a Romanos capítulo 5, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre,
los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Dice la primera parte del versículo, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. La palabra clave aquí es ser constituido. Ser constituido significa ser puestos en una fila. Es decir, por la desobediencia de nuestros primeros padres, el pecado pasó orgánicamente y espiritualmente a todos los descendientes. Nosotros hemos recibido este pecado de manera orgánica y espiritual por nuestros padres. El pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hemos sido constituidos pecadores. Es algo que pasa a todos nosotros y que se proyecta a todos. Así por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué es lo que hace Dios entonces para salvarnos? Él lo que hace es cambiarnos de fila, literalmente. Eso es lo que hace Dios. Nos cambia de posición. La reconciliación significa que Dios nos sacó del grupo de los que estábamos alineados en Adán, condenados, nos sacó de esa fila y nos puso ahora en la de Cristo. Dios nos declara justos por la obra de la gracia de Cristo. Este nuevo hombre, que es Jesús, que vino a revertir la condición caída de la humanidad, vino a este mundo y él vivió una vida perfecta. Y cuando Satanás trató de hacer lo mismo que hizo con Adán y Eva ahí en el huerto del Edén, Jesús no hizo lo mismo que Adán y Eva. Jesús obedeció al Padre y no escuchó la obra del maligno. Jesús vino al mundo, fue santo, perfecto y obedeció al Padre, fue a la cruz y murió en nuestro lugar. Y por eso que Él es nuestro Salvador. Por eso que ahora cualquier ser humano que venga a Cristo con arrepentimiento y fe genuinos va a ser perdonada, limpiada su culpa y declarado ahora justo, un hijo de Dios. Es muy interesante que ahora el verbo está en futuro. Dice, serán constituidos justos. En el momento del pecado de Adán, todos fueron constituidos pecadores y ahora todos los que vayan creyendo en Cristo irán siendo salvos. Serán siendo constituidos salvos. Así que Dios nos cambia de posición. Antes estábamos en la fila de los que iban rumbo a la perdición, a la condenación, y en el momento que creímos, nos cambia de ese grupo, nos cambia de posición y nos pone ahora bajo otra cabeza, nos pone bajo Cristo. Dice el versículo 20 de Romanos 5, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí hay unas palabras muy interesantes. En primer lugar, la palabra abundar. La palabra unda, así sola, unda, significa una gran ola de agua. Imagínese usted un mar, ¿no? Y viene una gran ola de agua. Eso es la palabra unda. Cuando dice abunda, significa una gran cantidad de olas, de aguas. ¿Y qué significa sobreabundar? Una inundación, ¿no? Se sale todo el mar. Esa es la idea de la palabra abundar, sobreabundar y si quiere la palabra solita hunda. Dice en primer lugar, la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley es mostrar cuán pecadores somos. Dice ahí el capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por ejemplo, si usted le dice a su hijo que tiene que volver a una hora exacta, usted le ha puesto una ley, ¿cierto? Le ha puesto una marca. Si ese hijo se queda afuera y llega mucho más tarde de esa hora, porque quiso quedarse y se quedó haciendo otras cosas, el mandamiento o la ley que usted le puso ha sido quebrantado. Pero no solamente eso, revela algo que hay en el corazón de ese hijo. Revela que ese corazón es corrupto, rebelde y desobediente. Eso es lo que hace la ley. La ley no solamente pone una marca,
La ley revela cuán corrupto es el corazón del ser humano al revelarse a esa ley. Por lo tanto, la ley, cuando fue puesta, lo que hace es hacer visible el pecado. Las leyes lo que hacen es que nos percatemos más de la gran presencia del pecado en el mundo y del pecado en el ser humano. Pónganle una ley a un niño pequeño y rápidamente va a tratar de quebrantar esa ley. Yo creo que ustedes han visto esos experimentos cuando dejan a los niños solos en una habitación y ponen algo en una mesa y le dicen no lo tomes y se van. Y lo están grabando y el niño mira para todos lados y va y agarra eso. Y cuando siente que viene alguien va y lo deja y se hace como el que no lo tocó. Eso es lo que hace la ley. La ley revela cuán pecadores somos interiormente, cuán corruptos somos por dentro. Y al mismo tiempo, esa ley, esa marca, es una ilustración, un reflejo del carácter santo de Dios. Así que la ley no es un instrumento de salvación. La ley lo que va a hacer finalmente es condenar. Durante esta tarde estuvimos viendo que en el día del juicio serán abiertos los libros, ¿recuerdan? Para condenar, para juzgar. No hay ninguna duda que la Biblia va a ser uno de esos libros que se va a abrir y las personas van a ser juzgados de acuerdo a la ley de Dios. Por lo tanto, hermanos amados, nadie debe confiar en la ley para ser salvo. Ya lo hemos dejado claro esto. Nadie puede ser salvo por cumplir la ley, es imposible. La ley realmente lo que hace es hacer notorio, es traer a la luz cuán pecador es el ser humano, pero también cuán santo y perfecto es Dios. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué hizo la gracia? Sobreabundó. Es decir, el pecado cuando fue introducido a la humanidad produjo un gran daño y dejó una marca. Pero cuando vino la gracia, sobrepasó esa marca de pecado y lo llenó todo. Porque la gracia vino para arreglar ese daño. Por eso que la gracia es mayor que el pecado. El pecado desordenó todo, ¿cierto? Que es lo más fácil. Ensuciar es lo más fácil. Desordenar todo un lugar es lo más fácil. Pero venir y arreglar todo, y pintar y arreglar y dejar todo como estaba antes, eso es una obra mucho mayor y más difícil. Por eso que la gracia es algo mayor. Y cuando nosotros pensamos en nuestra propia vida, hermanos amados, tenemos que decir esto: la gracia es mayor que el pecado. La gracia en nuestras vidas debe ser superior al pecado. Y nuestro mayor gozo, el mayor gozo del creyente debe ser el gozo de no pecar. El gozo de superar una tentación. El gozo de decirle no al pecado, porque la gracia es mayor que el pecado. Si tomamos nuevamente la imagen de la marejada de olas, ¿no? Eso significa en latín unda. Abunda muchas olas de agua. Sobreabunda una gran inundación. En los países donde han habido estos desastres naturales, cuando se salen los mares o cuando un gran río trae un aluvión, queda una marca. Y dicen, hace algunos años, esta fue la marca del desastre que ocurrió. Pero ahora vino otra mayor y dejó una marca más alta. Esa es la idea acá. El pecado sí hizo un gran daño en nuestras vidas. Hizo un daño que estuvo a punto de mandarnos al infierno, quizás a muchos de nosotros. Pero un día Cristo vino a nuestras vidas y puso una marca mayor, más arriba, ¿cierto? Esa marca de pecado, Él la borró y ahora nos hizo nuevas criaturas, nos hizo hijos de Dios y ahora nosotros podemos decir no al pecado. Nosotros en el día de hoy podemos decir sí a la voluntad de Dios. Podemos decir sí a tener un tiempo de comunión con el Señor. Podemos decir sí a tener un tiempo de oración con el Señor. Porque la gracia sobreabunda sobre la obra del pecado. Dice el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué hizo antes el pecado en nuestra vida? Reinaba. Y reinaba para muerte. Íbamos derecho a la muerte eterna. Pero ahora que apareció la gracia y sobreabundó sobre nuestros pecados y nos ha salvado, nos ha transformado, nos ha hecho nuevas criaturas, ¿qué debe hacer ahora esa obra de la gracia de Cristo en nuestras vidas? Reinar
por la justicia, dice el versículo 21, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Una maravillosa forma de terminar esta sección aquí en Romanos capítulo 5. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte. ¿Nota el verbo en pasado? Reinó. El pecado ya no puede gobernar más la vida del creyente, porque la gracia que sobreabunda, que hace una obra mayor que la obra del pecado, ya no puede estar reinando en nuestras vidas. Y el pecado tiene sus días contados. Cuando el Señor venga a buscarnos en el día del arrebatamiento, nuestra naturaleza por fin va a ser totalmente transformada. Ya no vamos a tener nunca más esta lucha que tenemos en el día de hoy contra nuestra carne. Pero ya el pecado no debe reinar más en nuestra vida. Mire conmigo capítulo 6, ahí al ladito, verso 12. Vamos a leer desde el verso 10. 6:10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no puede reinar más en la vida de un creyente, porque ha sido sometido a una obra mayor, la obra de la gracia. La obra de la gracia sobreabundó en nuestras vidas. Por eso el versículo sigue diciendo del 5:21, así también reine la justicia para vida eterna. ¿Notó que ahora el verbo está en presente? Reine, dice. El pecado ya reinó. Nunca más puede tomar control de tu vida el pecado. Hoy el creyente tiene otra dirección, tiene una brújula espiritual diferente. Ahora la justicia de Cristo reina en tu vida. En presente, es decir, está reinando. Una palabra en presente en el Nuevo Testamento significa está reinando ayer, está reinando ahora y está reinando mañana. Eso significa presente en el Nuevo Testamento. Cristo está reinando en la vida del creyente. La culpa que pesaba sobre nosotros fue quitada por la eternidad por haber creído en Cristo y su obra, y ahora esa obra debe estar reinando en nosotros. ¿Mediante quién? Así termina diciéndolo Pablo. Mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Es una obra nuestra? No. Es una obra de la gracia. Y la gracia es más poderosa que el pecado, porque sobreabunda. El pecado antes no reinaba en nuestras vidas, pero cuando creímos en Cristo sobreabundó y ahora está reinando. Y este reinado de la nueva vida lo hacemos en comunión con Cristo. De ahora en adelante ha quedado anulado el viejo yo. ¿Y ahora quién vive en nosotros? Cristo. Cristo vive en nosotros. Y el Espíritu de Dios tiene esta labor de reproducir la vida y el carácter de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Así que, hermanos amados, hemos visto en esta noche que ahora la naturaleza de ¿quién vive en nosotros? De Cristo. La obra de la gracia de Dios en Cristo ha hecho una obra mayor de la que hizo el pecado. Sí, el pecado nos dañó, pero cuando creímos en Cristo y le recibimos como Señor y Salvador, Él hizo una gracia, Él hizo una obra mayor. Tenemos a Cristo dentro de nosotros. ¿Estamos permitiendo que su Espíritu haga su labor? ¿Hay maldad, rebeldía, mentira, malos pensamientos, desobediencia dentro de nosotros en el día de hoy que debemos confesar? Porque estamos con Cristo dentro de nosotros y Él debe reinar. Nunca más el pecado en nuestras vidas. Rindamos ahora todo a Cristo y volvamos a nuestra casa en esta noche con un corazón contento, que ha confesado todo y que se ha apartado de todo mal, porque debemos vivir la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a orar.